Bien, es un placer poder estar con ustedes en esta oportunidad. Hace más de 10 o 12 años que yo estuve visitando esta iglesia. Aunque he venido así a Santo Domingo de vez en cuando, pero por pocos días y tengo que irme. Esta vez saqué un mes para dar una gira desde Puerto Plata a la costa norte y venir por acá, y ya mañana, en la voluntad del Señor, vamos de regreso a Miami para asumir las responsabilidades que tenemos allá. Como decía el hermano, yo soy de la carpa, del primer grupo que se convirtió en la carpa. Yo soy de ese grupo. Después de ahí fui a vivir a Puerto Rico 5 años. Después de Puerto Rico pasé a Nueva York 15 años y allá me encomendaron a la obra misionera a la Florida, y estoy en la ciudad de Miami por 35 años sirviendo al Señor allí en la iglesia. Ahí hemos podido hacer un trabajo más o menos grande. Hemos podido, partiendo de Miami, visitar unos 15 países distintos en toda Latinoamérica, llevando el mensaje de la palabra de Dios, especialmente a la República de Honduras. Allí hemos viajado 34 veces visitando las iglesias. También trabajamos en la radio. Tengo un programa de radio en Carolina del Norte, una emisora que transmite para Centro y Suramérica, y también otro programa aquí en San Francisco de Macorís, apoyando el trabajo de Andrew Walker. Así que ahí estamos, además de tener que predicar 6 o 7 veces al mes. Así que hay muchas cosas que hacer en las iglesias, pero hasta ahora el Señor me ha mantenido con buen ánimo, una mente más o menos clara y una voz también clara, que es prácticamente lo que necesito. Así que más o menos un resumen de los que no me conocen. Mi nombre es Francisco Escarramán, dominicano, nacido en San Francisco de Macorís, pero viviendo más de 50 años en los Estados Unidos. Esta mañana yo quiero reflexionar sobre el Señor Jesucristo. Me gusta siempre, después de la cena, cuando me toca hablar, no dejar de lado ese acontecimiento, sino mantenernos conectados en la meditación con lo que hicimos memoria del Señor Jesucristo. Yo quiero que pensemos hoy en 4 clases diferentes de sufrimientos que experimentó el Señor Jesucristo desde su inicio en su ministerio hasta su muerte en la cruz del Calvario. 4 tipos diferentes de sufrimientos. Yo quiero que alguien me pueda leer en Isaías 53, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Isaías 53, del 1 al 10. y desechado entre los hombres, varón
Muy bien, gracias hermanos por la lectura de la palabra de Dios. Como les dije, vamos a analizar 4 tipos de sufrimientos diferentes que experimentó el Señor Jesucristo desde que salió a su ministerio público hasta que terminó en la cruz del Calvario. En esa porción que se ha leído aparecen 3 de esos sufrimientos, el otro lo vamos a buscar más adelante. Los primeros 4 versículos nos hablan de el primer sufrimiento. Dice la palabra de Dios allí que Él surgió como un renuevo delante de Dios y como raíz de tierra seca. A veces nos paramos ahí en ese versículo y perdemos la conexión. Dice que Él delante de Dios fue como un renuevo, pero delante de los hombres como una raíz de tierra seca, verlo hemos más sin atractivo para que le deseemos. Una raíz de tierra seca, en el camino hay una raíz que sale y está allí y la gente pasa y la pisa y está seca, no tiene nada de atractivo esa raíz en el camino. Así fue él durante su ministerio público. Sufrió el desprecio de la sociedad. Dice aquí que lo menospreciamos, es decir, no se le asignó el valor que él merecía. Se pensaba que él era la persona que Dios estaba castigando porque había hecho algo malo. No era así. Él murió por nuestros pecados. Durante su ministerio, él recibió el desprecio de la sociedad. Se burlaban de él, lo consideraron un impostor, un pretencioso que quería decir que él era el Mesías. Y la gente lo miraba y se burlaba de él y decían, no sabemos de dónde vendrá el Mesías, pero este sí sabemos de dónde es, este hijo de José el carpintero, y conocemos su mamá y sus hermanos y sus hermanas. Ese no es nadie. Otro decía, de Nazaret sale algo bueno. Es decir, que siempre en desprecio de él. Y llegaron a decirle, nosotros no somos hijos de fornicación. Eso lleva a uno a recordar cuando María se casó con José, que ya lo hizo en estado. Lo que le están diciendo es esto. Nosotros no somos como tú, que cuando se casaron María y José ya estaba en estado. Eso quiere decir que ella fornicó antes de casarse. Y así se burlaban de él y él tenía que quedarse callado, sufriendo todas estas cosas. El desprecio de la sociedad sobre él. Él tuvo que sufrir esas circunstancias. Nadie lo entendía, nadie lo comprendía, nadie creía en él. Él no significaba nada para nadie hasta el colmo que lo llevaron a la crucifixión. De manera que esos años que él vivió públicamente fueron años terribles para él, sintiendo el desprecio de la sociedad. Nadie lo tomó en cuenta como él era. Algunos decían, por ejemplo, como Nicodemo, no, este es un hombre que vino de Dios y para hacer milagros y enseñanza, hasta ahí. Otros decían, no, algún profeta es algún profeta. Pero nadie se detuvo a reflexionar sobre quién realmente era la persona del Señor Jesucristo. De manera que ahí vemos la experiencia que él vivió en la sociedad de su tiempo. Nadie lo tomó en cuenta, fue despreciado, fue burlado, nadie lo valorizó. Ahí tenemos el primer sufrimiento de él, un sufrimiento social, rechazado por la sociedad de su tiempo. El segundo sufrimiento que vamos a analizar, si el hermano me puede leer en Mateo capítulo 26, cuando él llegó al monte Sinaí. Mateo 26, que son los últimos versículos del capítulo 26 de Mateo, cuando él entró al Sinaí. Desde cuando él entró al monte Sinaí, no, al monte Getsemaní, Mateo 26, los últimos versículos.
Ok, hermano, hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Lo que quiero subrayar aquí, el Señor Jesucristo va hacia Jerusalén y llega a ese monte allí donde él acostumbraba ir con los apóstoles a orar. Y cuando llega allí, le dice él a los apóstoles: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Lucas dice que él allí en aquellos momentos sudaba como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Era un momento muy difícil para el Señor Jesucristo, mucha presión sobre él, cuando él se va ya definitivamente a enfrentar a todo cuanto los hombres quisieron hacerle. Así que es un momento tan difícil y él se dedica a orar al Padre. Los apóstoles se quedan dormidos, no se identifican con ese momento tan triste que el Señor está pasando en aquel lugar. Aquí tenemos estos sufrimientos del Señor Jesucristo, la segunda etapa de sufrimientos, allí en ese lugar, cuando llega para inmediatamente ir a hacerlo preso allí. Así que allí está él bastante triste en aquel lugar. Entonces, él se dedica a orar 3 veces de la misma forma. Muy importante estas oraciones que el Señor Jesucristo hizo. La misma: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra versión de la Biblia dice: si puedes pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Esa porción ha sido de mucho análisis por muchos teólogos y han escrito muchas cosas sobre lo que sucedió en ese momento. Algunos dicen que fue un momento en que Satanás lo atacó fuertemente y que por eso él se sintió débil y le dice al Padre: si es posible, queriendo decir, si hay otra forma de resolver este problema, déjame fuera a mí, si hay alguien o otra manera, pero en definitiva hágase tu voluntad. Bueno, si analizamos así el concepto de esta oración, nos vamos a encontrar en un problema a nivel de toda la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Ese sí condicional que hay ahí: si es posible que haya otra manera de yo no tener que sufrir, ahí nos hallamos en un problema. Y alguien ha dicho que fue cuando el Señor se sintió débil, que más o menos no estaba muy consciente, sabiendo lo que venía, y le dijo al Padre: bueno, si hay otra manera de resolver este problema de la salvación, pero mejor que se haga tu voluntad. Bueno, ahí el problema en gramática está basado en el sí condicional. ¿Por qué? Porque ese si es posible quiere decir si hay otra forma, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La obra de la salvación fue la primera obra que Dios hizo, la primera. Siempre decimos que Génesis capítulo 1, que Dios en el principio. No, eso no fue lo primero que Dios hizo. Lo primero que Dios hizo fue organizar la obra de la salvación. Y lo hizo en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, que es la eternidad. No había nada creado. Y Dios estaba preocupado por la salvación de seres humanos que todavía no existían, pero ya Dios sabía que tendrían problemas con el pecado. Y está el consejo divino reunido. 1 Pedro 1, 18 a 20 nos dice que alguien lo encomendó a hacer eso. El consejo divino decide que Jesucristo venga a morir en la cruz del Calvario. Eso está hecho ya. Entonces, a través de toda la Biblia, nosotros encontramos esa verdad, que Jesucristo fue el designado por el consejo divino para venir a morir a la cruz del Calvario. Y él mismo dijo: Padre, he venido para hacer tu voluntad. De manera que si miramos todo este contexto bíblico, hablando de esto, tenemos que cambiar el sí condicional de la oración y por una afirmación, queriendo decir, no si es posible, sino siendo que no es posible pasar de mí esta copa, yo tengo que enfrentarla, hágase tu voluntad. Eso fue lo que él dijo.
Y eso se ajusta a la interpretación de toda la Biblia. Ese sí condicional tiene que cambiarse por un afirmativo. Padre, siendo que no es posible librarme de esto, hágase tu voluntad. Yo estoy dispuesto a lo que sea. Entonces ahí no encontramos dubitación en él, sino afirmación, disposición a pesar del sufrimiento que experimentaba en ese momento, la disposición de llegar al final de la obra. Entonces ahí tenemos que él sufrió, sí, pero nunca perdió la disposición de no ir al Calvario, sino estuvo dispuesto, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, de morir en el Calvario. Ahí tenemos la segunda etapa de sufrimiento del Señor Jesucristo. Estoy muy triste hasta la muerte, pero tengo la disposición de ir hasta el Calvario. La tercera etapa de sufrimiento del Señor Jesucristo está en la crucifixión misma. Si uno lee los versículos 5 a 9 de Isaías 53, allí nos habla de cuando Él fue entregado, que no abrió su boca, que como un cordero llegó al matadero. Ahí nos habla de los sufrimientos físicos de Él. Sufrimientos físicos de Él. Todo lo que sucedió desde ese momento que lo hicieron preso ahí en el Getsemaní, lo llevaron a la reunión de los ancianos y del Sanedrín que estaban esperando para hacerle juicio en la madrugada, quizás entre la 1 y las 2 de la madrugada. Le hicieron el primer juicio y allí comienzan a maltratarlo. Cuando el sumo sacerdote le pregunta que si él es el Cristo, el Señor le dice, tú lo has dicho, y veréis al Hijo del Hombre descendiendo en las nubes de los cielos, como dice Daniel 7:13. Y allí entonces, cuando él contestó así, uno de los guardias que había ahí le dio una bofetada en ese momento. Y él le dijo, ¿por qué me das? Si he hablado algo malo, dije, ¿en qué está? Pero no es necesario, porque a mí siempre me han oído lo que yo digo. Pero ahí comenzaron el maltrato físico sobre él. Y llegó al punto que dice Isaías 52 y versículo 13, que su rostro dejó de parecerse a un ser humano, hinchado por donde quiera. De ahí lo llevaron entonces donde Pilato, y Pilato lo entrega a los guardias, y los guardias se le ponen una corona de espinas. Usted sabe lo difícil que es la hincada de una espina, que es algo enconoso y que inmediatamente se hincha, y a él le pusieron esa corona de espinas. Pilato quiso soltarlo, es lo que uno puede determinar, que quiso soltarlo, pero no halló la oportunidad de hacerlo. Dice que en una ocasión le dijo, mire, hay un preso ahí, y estábamos acostumbrados en cada fiesta a soltarle un preso, ¿y qué ustedes quieren? ¿Que suelte a Jesús o que suelte a ese criminal que hay ahí? Creyendo él que el pueblo va a decir, no, suéltanos a Jesús porque no es un criminal, pero ese otro sí. Barrabás es un criminal. Y el pueblo dijo, no, suelta a Barrabás y mata a Jesús, mátalo. Eso es lo que queremos, que lo mate, pero suéltanos a Barrabás. Fracasó esa jugada de Herodes, creyendo que ellos iban a aceptar a Jesús. Luego entonces Herodes hace otra jugada, y es la siguiente. Ok, lo voy a azotar y entonces lo soltamos. ¿Por qué razón? Cuando un preso en el Imperio Romano era condenado a azotes, no se mataba, solamente el delito que había cometido se acusa a azotarlo, le daban azotes y ya lo soltaban. Pero cuando el delito era mayor, entonces lo condenaban a muerte, a la crucifixión, pero no lo azotaban, solamente lo mandaban de ahí a la crucifixión. Pero al Señor Jesucristo, Pilato dijo, quiere que aquí lo mandó a azotar. Un castigo que él no lo merecía. Él no merecía ninguno, pero por lo menos lo juzgaron a la crucifixión. Está bien, pero no merecía que lo castigaran con los azotes, que dice el Salmo 22, contar puedo todos mis huesos. Es decir, los azotes que le dieron, sufriendo. De tal manera que cuando Pilato lo entregó para que los hombres hicieran con él lo que quisieran, los soldados lo van a llevar ahora al lugar de la crucifixión. Y estaba en tan malas condiciones físicas que él no pudo llevar
no la cruz, él nunca cargó la cruz, pero sí el madero horizontal donde se amarraban las manos, no podía llevar eso. Y los guardias pararon un hombre que venía de por allí y lo obligaron a que llevara ese pedazo de madera hasta el lugar de la crucifixión, porque el Señor no estaba en condiciones de llegar hasta allá con ese madero. De manera que todos estos son sufrimientos que le están aplicando a él hasta llevarlo a la cruz del Calvario. Luego que llega allí, entonces lo ubican sobre el madero vertical, a diferencia de los otros condenados que le amarraban las manos y los pies al Señor Jesucristo, lo clavaron. Dice el Salmo 22, que horadaron sus manos y sus pies, pero eso no se le hacía a nadie, pero al Señor se lo hicieron. Es decir, que estaba sufriendo más de lo que necesitaba sufrir en ese caso, aunque dice Isaías 53 que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahí lo tienen levantado en el madero. La cruz no era un lugar de muerte, no, era un lugar de tormento. Lo ponían allí en la cruz y ahí sufrían hasta que se morían. Unos duraban un día o más, pero se morían allí, porque ya cuando dejaban la gente aquel lugar, venían las aves de rapiña y venían los animales feroces de allí y destruían esos cuerpos, pero morían por el ataque de los animales necesariamente. Así que todo eso se hacía en aquel tiempo, pero no se hería en los lugares que hubiera vida, como las manos y los pies. Por ahí no se mata a nadie, pero ellos lo hacían para que quedara más tiempo en sufrimiento. Todo eso lo experimentó el Señor Jesucristo. Nunca perdió la conciencia, nunca. Él siempre estuvo atento a cada detalle que venía sobre él. Dice el capítulo 18 de Juan y el versículo 4, sabiendo Jesús todo lo que le había de sobrevenir. Eso lo sabía él. Mientras lo llevaban y lo traían, él sabía qué le iban a hacer. Y eso es mayor sufrimiento. Saber usted, terminó esto, ahora viene esto otro y después viene esto otro. Y así el Señor sufre de esa manera tan terrible en aquel lugar. Tercer sufrimiento físico, el trato que le dieron. Ahora, si usted lee Mateo 27, 44 y 45, Mateo 27, 44 y 45, entramos a la cuarta etapa de sufrimientos. Ok, ya está ahí. Ok, en ese momento, él está en la cruz, ya los hombres, los soldados, nadie le está haciendo nada. Ya terminaron todo de maltratarlo. Y los que están allí crucificados están burlándose de él. Es lo último que hacen. A partir de ahí, dice el versículo 45, que hubo tinieblas sobre toda la tierra por 3 horas. Tinieblas tan espesas que no se veía nada. Y dentro de esas tinieblas, ahora hay un grito en el fondo allá que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy bien, cuando usted lee eso ahí, entonces ahí entra el versículo 10 de Isaías 53. Dice allá que después que los hombres lo crucificaron, versículos 5 a 9, dice, Jehová quiso quebrantarlo. Es decir, ahora Dios viene contra él. En las 3 horas de tinieblas, ya él maltratado por los hombres, Dios no se siente en nada por ahí, dice, mas Jehová quiso quebrantarlo. Quiere decir, ahora Dios viene sobre él. Y se oye ese grito allá en las tinieblas. El Espíritu Santo siempre mantiene en esa etapa de la crucifixión muchos silencios, muchas cosas que no se ven.
no sé si para evitar la morbosidad de los seres humanos, pero no se ven. Por ejemplo, dice, y lo crucificaron, pero no dice, y le dolió cuando lo estaban clavando y él gritó, no dice eso, solamente dice, y lo crucificaron. Aquí, en esas 3 horas, Dios entra en acción, pero nótese que Él no dice Padre, sino Dios mío. Padre dijo, cuando lo estaban crucificando, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahora, dentro de la tiniebla, no dice así, sino Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que sucede en esas 3 horas? Pues déjeme decirle que haciendo análisis sobre esto, ¿qué sucede ahí? En la Biblia nos habla de diferentes juicios que Dios ha pasado sobre el mundo. ¿Se acuerdan el juicio del diluvio? En ese juicio, según Jacob, el escritor del libro El diluvio de Génesis, murieron millones de personas en el mundo entero. No fue solamente en aquella área, fue en el mundo entero. Millones de personas. Ese juicio de Dios sobre la humanidad. Luego hallamos otro juicio en el caso de Sodoma y Gomorra, 2 o 3 ciudades que fueron consumidas por el fuego que descendió del cielo. Consumidas porque la copa de su pecado se rebosó y Dios tuvo que hacer ese juicio sobre ellos. Encontramos otros juicios más, especialmente en el futuro. Tenemos el juicio del trono blanco, donde serán juzgados todas las personas que han muerto desde Adán hasta ese momento. Tenemos el juicio de la gran tribulación sobre el pueblo de Israel y sobre el mundo. Tenemos el juicio a Israel, el juicio a las naciones. Todos esos juicios están en perspectiva para el futuro. Pues déjeme decirle una cosa. Aunque uno nunca piensa que en la cruz del Calvario hubo un juicio, sí lo hubo. Y no solamente hubo un juicio, sino el juicio más grande, no solamente que Dios haya hecho, sino que Dios ha hecho, no hay otro mayor que ese. En el futuro no hay otro juicio mayor que el que Dios hizo en la cruz del Calvario en 3 horas sobre la persona de Jesucristo. Dese cuenta que nuestros pecados no fueron resueltos en la cruz del Calvario con lo que los hombres le hicieron. No, los romanos ni los judíos tenían que ver nada con nuestro pecado. Nuestro pecado era personalmente con Dios. Y fue en esas 3 horas de tinieblas que Dios asumió la posición de juez y toma su espada de juicio. Mire que el Señor Jesucristo dijo en el Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. La palabra copa en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis tiene que ver con juicio. Juicio de Dios, no el juicio que los hombres hicieron sobre él, sino el juicio que Dios haría sobre él por nuestros pecados. De manera que Dios le cobró a él la responsabilidad de nuestros pecados, derramando sobre él el juicio que tiene que ver con el mundo entero. Por eso digo que es el más grande que Dios ha hecho. Si quiere verlo, mírelo en 1 Juan, capítulo 2 y versículo 2. Allí usted va a encontrar eso. Pero ahí está ese juicio que Dios hizo en 3 horas sobre la persona del Señor Jesucristo. 1 Juan 2 y 2. Muy bien, eso lo dice el versículo y uno le pasa por encima. Ese versículo significa que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fue hecha por los pecados de todo el mundo, aún por los incrédulos. Él pagó por ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por eso son salvos ellos? No. Ellos tienen que ahora tomar la actitud que Dios estableció, es
creer en el Señor Jesucristo, o sea, aceptar ese sacrificio como por ellos, y entonces serán salvos. Pero la salvación está ahí a su disposición. El Señor no tiene que venir a morir otra vez para ellos, no. Él murió para alcanzar a todo el mundo. Ahora el hombre, para salvarse, tiene que tomar una decisión de recibir a Jesucristo como Salvador personal. De manera que en la cruz del Calvario, el juicio que le correspondía a todos los pecadores del mundo cayó sobre Jesucristo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué clase de juicio es ese? Dice la justicia de Dios. La justicia de Dios dice: la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y ese juicio, esa justicia de Dios, no se satisface si no es con muerte. Si no hay muerte, no se satisface. Es una justicia que no tiene flexibilidad. Es abstracto y tiene que ser así. Entonces Dios envía a su Hijo a morir para que satisfaga las exigencias de la justicia de Dios. Por eso dice en el versículo que Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, lo que satisface la justicia de Dios, que dice muerte. Entonces, si muerte, o yo estoy aquí para morir. Y Él satisface esa justicia por el mundo entero. Pero tiene que sufrir el juicio que tiene que pagar. No fue que Dios hizo suave las cosas. Hay un himno que dice: qué maravillosa es tu gran creación, pero más, qué asombrosa es tu gran redención. Es decir, que la obra de la redención es más grande que la obra de la creación. Y en esa obra de la redención, Dios tuvo que derramar todo su juicio sobre la persona de Jesucristo. Bien, para terminar, ¿y qué significa ese juicio? Bueno, si usted va a Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Muy bien, ese es el juicio por el pecado, lanzarlo al lago de fuego. Pero dice más en el versículo 10, que en el lago de fuego estaba el anticristo y el falso profeta, y allí fue lanzado Satanás, y también los que sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida fueron lanzados allí. Y dice el versículo: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la paga del pecado. La persona que tiene que ir a ese lugar nunca va a salir y siempre estará en tormento día y noche por la eternidad. Pues Jesucristo, cuando fue crucificado, cuando vinieron las 3 horas de tinieblas, ante la justicia de Dios, tuvo que sufrir eso, pero no por una persona, por todo el mundo. Ese juicio, en 3 horas, Él sufrió el juicio de la eternidad en el infierno por todo el mundo. ¿Usted se imagina qué tipo de sufrimiento? Eso pasó en la cruz del Calvario, en esas 3 horas. Fue ahí que el Señor Jesucristo resolvió el problema de nuestros pecados. No fue antes en la cruz. La parte de la cruz es una parte visible de todo lo que sucedió, pero fue en la parte de la cruz. Después de las 3 horas, entonces Él dice que se oyen las palabras de Él allí que dice: consumado es. Quiere decir, ya todo está resuelto. Él sufrió en esas 3 horas el infierno, la sufrió ahí, y terminó diciendo: bueno, ya el problema está resuelto, la justicia de Dios ha sido satisfecha, yo he pagado por todos, todo está bien. Y nótese, después de ahí es que Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiere decir, se restableció la comunión otra vez, que se había roto durante las 3 horas cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una vez que Él termina eso, ya nosotros quedamos libres por creer en Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados, no en los hombres, no en las manos de los hombres, sino en las manos de Dios, que fue el ofendido por nuestros pecados. Ellos no tenían que cobrarle a Él lo que nosotros hicimos. Ellos no tenían, quizás podíamos decir que eran peores que nosotros, eran criminales, pero Dios sí. Ante Dios sí hubo que enfrentar la situación, y Él lo enfrentó
por nosotros y sufrió todo el juicio que merece el pecado, cayó sobre la persona de Jesucristo. De manera que repasamos, primer sufrimiento, el desprecio de la sociedad. Segundo sufrimiento, la tristeza hasta la muerte, con grandes gotas de sangre sudando. Tercer sufrimiento, físico, todo lo que los hombres quisieron hacerle. Cuarto sufrimiento, enfrentarse a la presencia de Dios para resolver definitivamente nuestro pecado una vez para siempre. De manera que es siempre interesante, hermanos, meditar en lo que le costó al Señor Jesucristo darnos la paz. Dice Isaías 53 que el castigo de nuestra paz, de que hoy haya paz entre nosotros, en nuestros corazones, fue sobre Él. Y por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Así que espero que estos pensamientos nos ayuden a profundizar cuando meditamos en Él, en lo que Él tuvo que sufrir para que nosotros hoy vivamos en paz y en seguridad de nuestra salvación y también en una buena relación con Dios. Padre nuestro, te damos gracias que podemos repasar estos versículos que nos enseñan con tanta profundidad la experiencia del Señor Jesucristo aquí en la tierra, viniendo a salvar a los hombres y en la forma que los recibieron y que los rechazaron, hasta llevarlo a un madero, crucificándolo allí, sin él haber cometido ni un solo pecado. Te damos gracias también porque él tuvo el valor de enfrentarse a la justicia de Dios que nos condenaba por la eternidad, y él estuvo dispuesto a sufrir en esas 3 horas el juicio que Dios nos pondría sobre nosotros por nuestro pecado. Gracias porque Él es la propiciación, lo que satisfizo la justicia de Dios para que nosotros hoy no tuviéramos que ser castigados por nuestro pecado. Te bendecimos por la reunión, bendice a los hermanos, bendice tu palabra en nuestros corazones y guíanos conforme a tu gracia. Amén.